Eloise Baker, de 52 años y propietaria de una pequeña floristería en los suburbios de Londres, no tenía ni idea de que su tranquila vida estaba a punto de cambiar. Esa mañana de otoño, abrió la puerta de su tienda Rose Garden a las 8 de la mañana, como de costumbre. El aire fresco llenaba la habitación con el aroma de las flores frescas que acababa de colocar en el escaparate. Eloise regresó a Londres hace 5 años, cuando sus hijos crecieron y empezaron sus propias vidas. Su marido, William, de 55 años, abogado de éxito, apoyó la idea de montar su propio negocio. «Siempre has soñado con las flores», le dijo entonces. «Es hora de hacer realidad tu sueño». William tenía razón. Eloise había encontrado su vocación entre pétalos y hojas. Pero en los últimos meses, algo cambió. William se volvió más preocupado. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina, hablando de asuntos importantes y de nuevos clientes. Eloise no tenía motivos para sospechar. Su marido siempre se había dedicado a su trabajo. El timbre de la puerta tintineó melodiosamente, devolviendo a Eloise a la realidad. Un hombre al que no había visto nunca entró en la tienda. «Buenos días», la saludó, recorriendo la estancia con la mirada. Eloise levantó la vista del ramo que estaba arreglando. «Gracias. ¿En qué puedo ayudarle?» El hombre era alto, de simpáticos ojos marrones y canas claras en las sienes. Su caro traje realzaba su complexión atlética. Aparentaba unos 45 años, quizá un poco más. «Me llamo Ben Clark», se presentó, tendiendo la mano. «Soy un arquitecto que se ha mudado recientemente a su barrio. Me gustaría comprar flores para mi nueva oficina». Eloise le estrechó la mano. «Eloise Baker, la propietaria. ¿Qué le interesa exactamente?» Ben hizo una pausa, mirando la variedad de flores. «Para ser sincero, no sé mucho de flores. ¿Puede recomendarme algo que no requiera demasiados cuidados pero que cree un ambiente agradable?» Pasaron los siguientes 20 minutos discutiendo diferentes opciones. Ben escuchó atentamente e hizo las preguntas pertinentes. Al final, Eloise le ayudó a elegir unas cuantas plantas de interior de bajo mantenimiento. «Buena elección», sonrió Ben mientras ella recogía la última maceta. «Sabes, estaba buscando una floristería, pero no pensé que encontraría una tan especial. Realmente amas lo que haces, se nota». Eloise sintió que un ligero rubor aparecía en sus mejillas. Hacía mucho tiempo que no recibía un cumplido de un desconocido. «Gracias, es mi pasión. Volveré», dijo Ben mientras cogía los paquetes. «Cuando estas plantas empiecen a morir por mi negligencia». Los dos se rieron, y Eloise sintió de pronto una extraña calidez. Había algo especial en la forma en que Ben la miraba, con auténtico interés, sin segundas intenciones. El resto del día transcurrió como de costumbre. Clientes habituales, pedidos para la boda de la semana siguiente, llamadas telefónicas. Pero los pensamientos de Eloise volvían de vez en cuando al visitante de la mañana. Por la noche, cuando Eloise volvió a casa, William ya estaba allí, inusualmente temprano para él. «Hola, cariño», le dijo, dándole un rápido beso en la mejilla. «¿Qué tal el día?» Eloise habló de pedidos y clientes, pero por alguna razón no mencionó a Ben. Parecía fuera de lugar. «¿Y tú?», preguntó mientras preparaba la cena. William bebió un sorbo de whisky de su vaso. Lo de siempre. El papeleo, las reuniones, los clientes que creen que sus casos son los más importantes del mundo. Eloise sintió que su marido no le decía algo. En 27 años de matrimonio, había aprendido a reconocer sus estados de ánimo. «¿Te pasa algo, William?» Él apartó la mirada y se encogió de hombros. «Estoy cansado. Este nuevo cliente me está pasando factura. ¿El mismo que te ha tenido hasta tarde las últimas semanas?» «Sí», William terminó su whisky. «Su caso es complicado. Muchos matices y papeleo». Después de cenar, William se encerró en su estudio. Eloise limpió la cocina y luego se sentó en el salón con un libro, pero no podía concentrarse. Algo la preocupaba. Tal vez la extraña actitud distante de su marido, tal vez la extraña sensación que tenía después de conocer a Ben Clark. A la mañana siguiente, cuando Eloise abrió la tienda, vio a Ben esperando en la entrada con 2 tazas de café. «Buenos días», le dijo él tendiéndole una. Quería agradecerle su ayuda de ayer.
¿Le apetece un café con leche y caramelo? Eloise cogió el café sorprendida. ¿Cómo sabes lo que bebo? Ben sonrió torpemente. En realidad no lo sabía. Solo lo suponía. Puedo invitarte a otro si... No, está bien, interrumpió Eloise. El café con leche es mi favorito. Gracias, esto es... inesperado. Mientras ella abría la tienda, Ben hablaba de su traslado al barrio, del estudio de arquitectura que había abierto y de los proyectos en los que estaba trabajando. Su conversación era fácil, sin ser intrusiva. ¿Por qué has trasladado tu despacho aquí?, le preguntó Eloise mientras arreglaba las flores. Buscaba un lugar más tranquilo, respondió Ben. El centro de Londres es un ruido constante, aglomeraciones, bullicio empresarial. Quería algo más hogareño. Ben se quedó unos minutos más y luego se despidió, explicando que tenía una reunión con un cliente. Pero al día siguiente volvió a aparecer con un café, y al siguiente también. Al cabo de una semana, esas reuniones matinales se habían convertido casi en un ritual. Eloise se sorprendía a sí misma pensando que les estaba esperando, que se estaba arreglando, eligiendo su ropa con más cuidado, pintándose los labios, peinándose. No le parecía nada malo, solo una conversación agradable. Una noche, cuando William volvía a trabajar hasta tarde, Eloise vio a Ben en el supermercado local. «Eloise», la saludó, «no esperaba verte por aquí. Vivo cerca». Le señaló un carrito de la compra. «La cena no se hace sola». «¿Necesitas ayuda?», preguntó Ben acercándose. «¿Con la compra?», rió Eloise. «Creo que puedo arreglármelas». «Quiero decir con la cena», sonó serio. «Hay un bonito restaurante italiano que abrió cerca. ¿Quizá deberíamos probar su pasta en vez de cocinar?». Eloise sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Es una invitación a cenar?». «Mi marido...», empezó. «No pretendía nada con ello», añadió Ben rápidamente. «Solo una cena amistosa. Me ayudaste a montar mi despacho y quiero devolverte el favor». Eloise miró el reloj. William había dicho que sería tarde. Puede que ni siquiera se diera cuenta de que no estaba en casa. «Eso suena...», dudó, pero luego asintió con decisión. «De acuerdo, pero no demasiado tarde». La cena resultó agradable. El restaurante era acogedor, la comida deliciosa y la conversación distendida. Ben habló de sus viajes, proyectos y sueños. Eloise se dio cuenta de que no mencionaba su vida personal y no se atrevió a preguntar. Cuando se despedían a la entrada del restaurante, Ben le cogió la mano un segundo más de lo necesario. «Gracias por esta noche, Eloise. Espero que no sea la última vez». Ella se limitó a sonreír, sin saber qué decir. En casa, William ya dormía, sin notar su ausencia. A la semana siguiente, Ben empezó a venir no solo por las mañanas. Traía dulces para comer y a veces se quedaba después del trabajo para ayudar con las pesadas macetas o cajas. Eloise sabía que tenía que tener cuidado, pero no podía evitar sentirse cálida y afectuosa a su lado. Un día, cuando Ben la ayudaba a cerrar la tienda, sus manos se tocaron accidentalmente. Eloise sintió una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo. «Lo siento», murmuró, retrocediendo. Ben la miró con una expresión extraña en el rostro. «No te disculpes», dijo en voz baja. «Nunca te disculpes por lo que sientes. ¿Y qué es lo que siento?». Eloise intentó parecer tranquila, pero su voz la traicionó. «Lo mismo que yo», respondió Ben, acercándose un paso. «Algo que no debería estar ahí, pero está». Eloise se dio la vuelta, cerrando la puerta. «Tengo un marido, Ben. 27 años de matrimonio». «¿Y es feliz?», preguntó Ben. «¿Eres feliz?». La pregunta cogió a Eloise por sorpresa. Nunca había pensado en su matrimonio en esos términos. William y ella llevaban tanto tiempo juntos que la chica ya no era un criterio. Era familiar. «Es una pregunta difícil», respondió finalmente. «La vida es complicada», convino Ben, «pero a veces el destino nos da una segunda oportunidad. Quizá al menos deberíamos pensarlo». Aquella noche, Eloise se quedó despierta pensando en las palabras de Ben. William roncaba tranquilamente a su lado, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de su esposa. ¿O no quería darse cuenta? Eloise se sentía al borde de un precipicio. Un paso y todo cambiaría para siempre. Pero lo peor era que ese paso ya no le parecía tan terrible.
En el fondo, sentía que algo iba mal en toda la situación. ¿Por qué aparecía Ben ahora? ¿Por qué William se había vuelto tan distante? ¿Era solo una coincidencia o formaba parte de algo más grande que se le ocultaba? Con estos inquietantes pensamientos, Eloise finalmente se durmió, sin saber que sus peores temores resultarían ser ciertos, y que esto era solo el principio de una historia que cambiaría su vida. Habían pasado 3 semanas desde que Ben apareció por primera vez en la tienda de Eloise. Octubre estaba entrando en su apogeo, tiñendo los árboles de dorado y carmesí. Aparecieron arreglos otoñales en la rosaleda, crisantemos, rosas amarillas y calabazas decorativas. Eloise estaba junto a la ventana, observando la lluvia que había estado lloviznando desde primera hora de la mañana. La tienda estaba vacía. Poca gente se atrevía a salir con este tiempo. Repasaba mentalmente sus tareas. Tenía que poner al día los pedidos de la semana siguiente, preparar los arreglos para la fiesta de cumpleaños de Amanda Wilson, comprobar el estado de las rosas de la nevera. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido del timbre. Ben estaba en la puerta con 2 tazas de café y una bolsa de papel. Una mañana triste necesita un ambiente dulce, sonrió, entregándole el café y una bolsa de croissants. Eloise aceptó el regalo, sintiendo calor no solo por la bebida caliente. Gracias, Ben. La lluvia me ha puesto de mal humor, pero tú lo mejoras. Se sentaron en una mesita en un rincón de la tienda, donde Eloise solía hacer sus pedidos. En las últimas semanas, se ha convertido casi en una tradición quedar media hora por la mañana, a veces para comer, para hablar de todo. «Pareces cansada», dice Ben, mirándola atentamente. «¿Has dormido mal?» Eloise suspiró. William llegó tarde a casa. Ahora está trabajando en algún caso importante, en Manchester o en Birmingham. Para ser sincera, ya estoy confusa. ¿Y con qué frecuencia se queda hasta tan tarde? En los últimos meses, todo el tiempo. Antes, solo ocurría durante los juicios importantes. Eloise partió un trozo de croissant. Pero ahora se ha convertido en la norma. Llega tarde a casa y a menudo se va de viaje de negocios. A veces siento que vivo sola. Ben escuchaba atentamente, sin interrumpir, y en sus ojos, Eloise vio algo que no había visto en los de su marido desde hacía mucho tiempo, un interés genuino, un deseo de comprender sus sentimientos. «¿Cuánto tiempo lleváis casados?», preguntó finalmente. «27 años. Nos conocimos en la universidad y nos casamos justo después de graduarnos», sonrió al recordar. William era tan ambicioso, tan decidido. Le admiraba. ¿Y ahora? Eloise dudó. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos meses. Ahora, no lo sé. Parece que llevamos vidas paralelas. Él está en su mundo de casos legales y clientes, y yo en el mío, con flores y hierba. «Es normal», dijo Ben. «Después de tantos años juntos, las relaciones cambian. La cuestión es si los dos queréis recuperar esa intimidad». Eloise se encogió de hombros. «No estoy segura de que William note los cambios en absoluto. Siempre ha estado centrado en su carrera, pero solía sacar tiempo para nosotros. Ahora...» No terminó de pensar, pero Ben pareció comprender. «¿Y qué me dices de viajar?», le preguntó cambiando de tema. «Has mencionado que sueñas con ver los campos de lavanda de la Provenza». La conversación derivó hacia temas más ligeros, y cuando Ben se marchó, Eloise se sintió mejor. Ben tenía una habilidad especial para hacerla sonreír incluso en los días más tristes. Aquella noche, Eloise decidió sorprender a William. Le preparó su cena favorita: filete con salsa de champiñones, patatas asadas y ensalada. Compró una botella de buen vino y encendió velas. William llamó a las 7. «Eloise, no me esperes para cenar. Llego tarde a la oficina». Sonaba cansado y tenso. «Pero ya lo he preparado todo. Tu filete favorito». Intentó no parecer decepcionada. «Lo siento, pero el cliente insiste en una reunión urgente. ¿Qué tal mañana?» «Mañana tengo una reunión con los proveedores». Suspiró Eloise. «Está bien, no te preocupes. El trabajo es más importante». Oyó que alguien le llamaba por el otro lado. «Tengo que irme. No esperes». Y colgó sin decir siquiera «te quiero» o «buenas noches». Eloise estaba de pie en medio de la cocina, mirando la mesa puesta festivamente. Las velas ardían, el vino respiraba en la jarra, la carne aún humeaba bajo la tapa.
y de repente se sintió tan sola como nunca antes. Sin dudarlo, sacó el teléfono y marcó un número. «¿Ben? ¿Estás ocupado esta noche?» 40 minutos después, estaban sentados a la mesa de la cocina. Ben apreció el filete, el vino e incluso las velas que ella no había apagado. «¿Se suponía que eso era para ti, William?», preguntó cuando terminaron de cenar. «Sí, lo era. Iba a pasar una velada romántica». Luis se sirvió un poco más de vino, pero él tiene una reunión con un cliente. «Tienes suerte de tenerte», dijo Ben en voz baja. «No todo el mundo se da cuenta. Quizá esté acostumbrado». 27 años es mucho tiempo. Levantó la vista. «¿Y tú? ¿Has estado casado alguna vez?» Ben dejó el vaso. «Sí, durante 10 años. Nos divorciamos hace 6 años. ¿Por qué?» La pregunta salió antes de que Luis pudiera pensar si era apropiada. «No pasa nada», sonrió Ben. «Simplemente nos distanciamos. Ella se estaba forjando una carrera en el sector farmacéutico y yo en el de la arquitectura. Al principio nos apoyábamos mutuamente, luego empezamos a vivir vidas separadas. Nos íbamos de vacaciones por separado, cenábamos por separado y luego nos dimos cuenta de que veíamos nuestro futuro por separado». Luis asintió en silencio. Le resultaba demasiado familiar. «¿Sin hijos?», preguntó. «No, lo aplazamos todo. Primero la carrera, luego la casa, los viajes, y ya era demasiado tarde». Se quedaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo, cuando de repente el teléfono de Luis se iluminó con un mensaje. William escribió que pasaría la noche en la ciudad. Era demasiado tarde para conducir hasta casa. «¿Va todo bien?», preguntó Ben, al notar que su expresión cambiaba. «William no va a volver esta noche», respondió ella, tratando de mantener la voz uniforme. Ben miró el reloj. Eran casi las 10. ¿Qué clase de reunión podía durar tanto? Luis se encogió de hombros. «¿Es importante?», pero su voz ya estaba llena de dudas. Recogieron los platos y se trasladaron al salón con el resto del vino. La conversación fluyó con facilidad, sobre libros, películas, arte. Ben resultó ser un conversador interesante, con un sutil sentido del humor y una gran amplitud de miras. Cuando Luis le acompañó a la puerta hacia medianoche, se produjo ese momento incómodo en el que ninguno de los dos sabía cómo despedirse. Ben se inclinó hacia ella y le rozó ligeramente la mejilla con los labios, un gesto amistoso que podría haber significado todo o nada. «Gracias por la cena. William no sabe lo que se pierde», dijo en voz baja. Cuando se marchó, Luis permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo su figura desaparecía en la oscuridad de la calle. A la mañana siguiente, antes de que abriera la tienda, Laura, una vieja amiga de Luis, vino a visitarla. «He traído una nueva variedad de lavanda», explicó, sacando una pequeña maceta de su bolso. «Creo que gustará a tus clientes». Laura tenía un pequeño vivero en el campo y solía compartir sus novedades con Luis. «Tiene muy buena pinta». Luis volvió a dejar la maceta en la estantería. Laura miró a su amiga. «Estás diferente. ¿Te ha pasado algo?». Luis vaciló. Eran amigas desde la universidad, y Laura los conocía a ella y a William desde hacía más tiempo que a nadie. «No lo sé, Laura. Quizá me esté imaginando cosas, pero…». William se había vuelto tan distante. Siempre en el trabajo, siempre viajando, siempre teniendo reuniones a última hora. Laura frunció el ceño. «Tal vez realmente tiene mucho trabajo que hacer. Llevo 27 años viviendo con un abogado. Hubo épocas en las que se vio envuelto en juicios de alto nivel, pero incluso entonces encontró tiempo para nosotros. Y ahora…». Luis sacudió la cabeza. «Ni siquiera sé de qué se trata». «¿Quieres que hable con Nick?», sugirió Laura. Su marido Nicholas era colega de William en el mismo bufete. Quizás sepa algo. «No, no quiero», contestó rápidamente Luis. «No quiero causar ningún problema. Quizá he estado demasiado vulnerable últimamente». «¿Es por ese nuevo cliente?», preguntó de repente Laura, mirando atentamente a su amiga. «¿Qué cliente?». Luis no entendía. «Ben Clark, lo he visto venir mucho a tu casa». La voz de Laura no juzgaba, solo se mostraba preocupada. «Es una ciudad pequeña, Luis. La gente se da cuenta». Luis sintió que se le sonrojaban las mejillas. «No es lo que piensas, es solo… un amigo. Se ha mudado hace poco y quiere conocer a alguien.
¿Y ha elegido a una mujer casada para que sea su amiga? Laura enarcó una ceja. No quiero hacerte daño. No te preocupes, intentó sonreír Luis. Soy plenamente consciente de mi condición y de mi edad. Laura no parecía convencida. No se trata de edad ni de estatus. Es que... dudó. El mes pasado fui a una exposición de arquitectura, con Nick, y allí vi a William. ¿William en una exposición de arquitectura? Luis se sorprendió. Nunca le ha interesado eso. No estaba solo, continuó Laura con cautela. Estaba con un hombre. Estaban hablando activamente, y luego vi al mismo hombre aquí, fuera de su tienda. Era Ben Clark. Luis se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Estás segura? Ben. Totalmente. Lo recuerdo bien porque Nick me dijo que era un famoso arquitecto de Manchester. Se mudó a Londres hace poco. Pero eso no puede ser cierto, murmuró Luis. Ben nunca mencionó conocer a William. Tal vez solo se cruzaron en la exposición, sugirió Laura. Pero fue extraño ver a William allí. Quise acercarme, pero estaban tan absortos en la conversación. Luis sintió que 1000 pensamientos se agolpaban en su mente. ¿William y Ben? ¿Se conocían? ¿Por qué Ben no se lo había dicho? ¿Y por qué William nunca había mencionado conocer al arquitecto? Siento haberte molestado. Laura le apretó la mano. Pero ten cuidado, ¿vale? Cuando su amiga se marchó, Luis no pudo concentrarse en su trabajo. Estaba esperando a Ben, que solía venir sobre las 10 con café, pero hoy no estaba. Comprobó su teléfono. No había mensajes ni de él ni de William. A las 3, cuando casi había perdido la esperanza, se abrió la puerta de la tienda y entró Ben. Siento haber desaparecido. Tenía una reunión urgente con un inversor, le explicó, pero Luis notó algo raro en sus ojos. ¿Estaba evitando mirarla a los ojos? No pasa nada, respondió ella con calma. Yo también he tenido un día ajetreado. Ben se acercó. Escucha, estaba pensando. ¿Quizá podríamos salir este fin de semana? Hay una gran exposición en la National Gallery. Luis le miró directamente. ¿Vas a menudo a exposiciones? ¿A las de arquitectura, por ejemplo? Ben se quedó inmóvil. A veces. Forma parte de mi profesión. ¿Por qué lo pregunta? Es curiosidad. Nunca me has hablado de tus actividades profesionales. Pensé que no te interesaría. Sonrió, pero Luis notó la tensión en su sonrisa. Mi amiga Laura te vio en la exposición de arquitectura el mes pasado, dijo por fin, con mi marido. Ben guardó silencio unos segundos y luego suspiró. Sí, allí conocí a William. No te lo dije porque no quería poner las cosas incómodas. Solo tuvimos unas palabras. ¿Y no te pareció extraño que después entraras por casualidad en mi tienda? Fue una coincidencia. Ben parecía convencido. Alquilé una oficina cerca, vi tu tienda, entré. No supe que eras la mujer de William hasta que me lo dijiste. E incluso entonces tardé en establecer la conexión. No recordaba su nombre. Luis quería creerle, pero las dudas ya se habían instalado en su mente. ¿Y no volviste a verle? ¿Nunca hablaste con él? No. Ben se acercó aún más y le cogió las manos. Luis, comprendo tus sospechas, pero no hay nada entre nosotros, salvo un encuentro casual en una exposición. No he entrado en tu vida por William. Ella le miró a los ojos, tratando de ver la verdad. ¿Por qué, entonces, mi marido se ha vuelto tan distante estos últimos meses? ¿Justo cuando apareciste tú? Podría ser una coincidencia, respondió Ben en voz baja. La vida está llena de coincidencias. ¿O no?, susurró Luis, apartando las manos. Necesito tiempo, Ben. Tengo que averiguar qué está pasando. Ya sabes dónde encontrarme si alguna vez quieres hablar. Cuando se marchó, Luis se hundió en una silla y sintió que le temblaban las manos. ¿Era solo una extraña coincidencia o había algo más detrás de todo aquello? ¿Algo que aún no comprendía? Aquella noche, cuando William regresó a casa, Luis lo observó atentamente. Sus gestos, sus palabras, sus ojos. Parecía normal, un poco cansado, preocupado, pero nada sospechoso. ¿Cómo fue la reunión de ayer?, le preguntó durante la cena. Agotadora, responde William sin levantar la vista del plato. Pero productiva. Creo que vamos a ganar el caso. ¿Quién es el cliente? Una gran empresa, que nos demanda por incumplimiento de contrato. La miró por fin. ¿Por qué lo preguntas? Normalmente no te interesan mis casos. Solo quiero estar al tanto de tu vida.
Eloise trató de sonar despreocupada. Últimamente no hemos hablado mucho. William suspiró. Lo siento. Este caso está consumiendo toda mi energía. Pero acabará pronto, te lo prometo. ¿Fuiste a la exposición de arquitectura el mes pasado? Preguntó de repente. William se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. Sí, estuve poco tiempo. Un cliente me invitó. No pude negarme. No me lo habías dicho, dice Luis, observando atentamente su reacción. No creí que te interesara, dijo, casi textualmente. Fue un evento aburrido. ¿Te encontraste allí con algún conocido? A nadie en particular. William la miró directamente a los ojos. Laura estaba allí, creo, con Nick. ¿Eso es todo? Insistió Luis. ¿Y a quién se supone que iba a conocer allí? Sonó irritado. ¿Qué clase de interrogatorio es este, Luis? Solo siento curiosidad por tu vida, repitió ella. Como acabas de decir, no hemos hablado mucho últimamente. William suspiró. Lo siento, estoy muy cansado. ¿Qué tal un fin de semana juntos? ¿Ir a algún sitio, solos tú y yo? Esta sugerencia sorprendió a Eloise. Hacía mucho tiempo que William no le proponía nada parecido. ¿De verdad? Me tomaré un descanso, sonrió él, y por un momento Eloise vio en él al William que una vez había amado. ¿Quizá estaba equivocada? Quizás estaba imaginando cosas, y William estaba muy ocupado con el trabajo. Quizá Ben decía la verdad, y su encuentro con William había sido una casualidad. Pero entonces, ¿por qué sentía que ambos hombres le ocultaban algo? La fría lluvia de noviembre tamborileaba en los escaparates de la tienda, creando una atmósfera melancólica. Eloise estaba reordenando los jarrones de crisantemos cuando oyó un sonido extraño. Una gota de agua cayó del techo al suelo, luego otra, luego otra. Al acercarse, vio una mancha húmeda que crecía rápidamente en el techo. «Esto es todo lo que necesitamos», murmuró, cogiendo el cubo. El techo de la tienda siempre había sido un problema, sobre todo en época de lluvias. William había prometido en repetidas ocasiones encontrar un buen artesano, pero seguía posponiéndolo, enfrascado en sus propios asuntos. Eloise marcó el número de su marido, pero saltó el buzón de voz. «William, el desagüe de la tienda vuelve a gotear. No sé qué hacer. Llámame», dice cansada e impotente. Menos de 10 minutos después, la puerta se abrió y Ben entró en la tienda. La semana pasada, después de su conversación sobre William, había mantenido las distancias. Venía menos a menudo, era más formal y no se ofrecía a cenar con ella. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó al ver el cubo en medio de la habitación y el agua que goteaba del techo. «La dacha tiene goteras», explicó Eloise, tratando de sonar formal. «No puedo llegar hasta William». Ben examinó el techo con atención. «¿Te importa si echo un vistazo? Sé algo de construcción. No es seguro», vaciló Eloise. «El techo es viejo, podrías caerte, tendré cuidado», le asegura Ben. Unos minutos más tarde, estaba explorando el desván, y Eloise esperaba nerviosa abajo, atenta a sus pasos. Cuando Ben bajó, tenía la camisa sucia y un trozo de pizarra vieja en la mano. «He encontrado el problema», explica. «2 pizarras están agrietadas y entra agua. No es un problema grave, pero tengo que cambiarlas cuanto antes. ¿Dónde puedo conseguir un manitas que lo haga hoy mismo?», preguntó desesperada Eloise. «Yo puedo ayudar», dijo Ben con sencillez. «Solo tengo que ir a buscar los materiales. Conozco a un tipo en la ferretería que me hará un descuento. No puedo pedirte que lo hagas». Eloise negó con la cabeza. «No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ofreciendo», interrumpió Ben. «No es difícil, créeme. Yo mismo solía hacer muchas de las reparaciones». Eloise vaciló, pero una nueva porción de agua que caía del tejado directamente sobre el mostrador de las flores zanjó la cuestión. «De acuerdo, gracias. Pagaré los materiales y tu tiempo. No tienes que pagar mi tiempo». Ben ya se estaba poniendo la chaqueta. «Cierra la tienda pronto. Este tiempo no va a hacer nada bueno hoy. Volveré dentro de 1 hora». Cuando se marchó, Eloise puso un cartel que decía «Cerrado por motivos de mantenimiento», y se puso a rescatar las flores que habían sufrido la gotera. Volvió a intentar ponerse en contacto con William, pero fue en vano. Ben regresó incluso antes de lo prometido con materiales y herramientas. A pesar de la lluvia, se puso manos a la obra,
rechazando incluso una taza de té. Eloise le vio moverse con confianza por el tejado, sustituyendo las tejas dañadas con destreza. 2 horas más tarde, todo estaba listo. Ben bajó, mojado pero satisfecho. Ya está. He puesto impermeabilizante nuevo bajo la pizarra, así que no tendrá goteras en mucho tiempo. No sé cómo agradecértelo. Eloise estaba realmente impresionada. ¿Cuánto te debo por los materiales? Olvídalo, se desentendió Ben. Por favor, al menos déjame recuperar el dinero de los materiales. Ben suspiró. Vale, pero no te cobraré nada por el trabajo. Eso es lo que hacen los amigos, Eloise. Le invitó a tomar el té. Era lo menos que podía hacer. Sentados en la trastienda, Ben le contó interesantes anécdotas de su estudio de arquitectura, haciéndola reír. Eloise no recordaba la última vez que se había sentido tan a gusto. De repente, la puerta de la tienda se abrió y William entró, a pesar del cartel de cerrado. «Eloise, ¿estás ahí?» Ella se levantó, inexplicablemente emocionada. «Sí, estamos en la trastienda». William entró y sus ojos se posaron inmediatamente en Ben. «Oh, tienes visita», dijo, con un tono que Eloise no había oído antes, una mezcla de sorpresa e irritación. «William, este es Ben Clark», le presentó. «Ben, este es mi marido, William. Ya nos conocíamos», respondió William secamente, sin estrechar la mano de Ben, en la exposición de arquitectura. «Sí, claro». Ben parecía completamente a gusto. «Me alegro de volver a verte. ¿Qué haces en la tienda de mi mujer a estas horas?» La voz de William era fría. «Ben me ayudó con el tejado», se apresuró a explicar Eloise. «¿Lo hiciste?» William enarcó una ceja. «¿Y acabas de decidir arreglar el tejado de mi mujer?» «Pasaba por aquí, vi el problema y me ofrecí a ayudar», respondió Ben con calma. «Como arquitecto, sé de estas cosas». «Qué conveniente». William miró a Eloise. «¿Y con qué frecuencia pasa por aquí?» y ofrece «¿ayuda?» Eloise sintió que se ruborizaba. «William, ¿qué te pasa? Ben solo estaba ayudando cuando tú no estabas. ¿Y se suponía que yo tenía que estar allí?» La voz de William se hizo más fuerte. «Sabes que estoy en el trabajo. ¿O te has olvidado?» «Lo recuerdo», respondió en voz baja. «Te llamé. Creo que será mejor que me vaya». Ben se levantó, recogiendo su chaqueta. «Lo mismo digo», respondió secamente. Cuando la puerta se cerró tras Ben, William se volvió hacia su mujer. «¿De qué iba eso, Eloise? ¿Aceptas extraños en tu tienda fuera de horas? ¿Extraños?» Eloise no podía creer lo que oía. «Tú misma dijiste que ya lo conocías. Y no es un desconocido, es mi amigo». «¿Un amigo?», resopló William. «¿Desde cuándo tienes un amigo así?» «Ben es un cliente que se ha convertido en amigo. Me ayuda cuando lo necesito. Y ahora ha salvado mi tienda de una inundación». Eloise podía sentir la ira creciendo en su interior. «Y no entiendo tu reacción. Tú nunca tienes tiempo para estas cosas». «¿Así que ahora es culpa mía?» William golpeó la mesa con el puño. «¿Qué trabajo duro para mantenernos? ¿Y mientras yo trabajo, tú flirteas con un arquitecto? ¿Coqueteando?» Eloise no daba crédito a lo que oía. «¿Hablas en serio?» William señaló la habitación del fondo con 2 tazas de té sobre la mesa. «¿Estás celoso?», preguntó Eloise sorprendida. «¿Por primera vez en tantos años?» William se avergonzó de repente. «No estoy celoso. Simplemente no confío en él». «¿Por qué? Ni siquiera lo conoces». «Sé lo suficiente», dijo William, «y no quiero que ande por aquí». Eloise cruzó los brazos sobre el pecho. «Y no quiero que me digas con quién tengo que hablar. Ben me ayudó cuando tú no estabas. Y, por cierto, ni siquiera aceptó dinero por el trabajo». «Oh, claro», exclamó William con sarcasmo. «Un caballero. ¿Y qué quiere a cambio, Eloise? ¿Qué quieres decir?» Su voz se volvió gélida. «¿De verdad eres tan ingenua? Los hombres no hacen las cosas por nada. Y menos por...» se interrumpió. «¿Por quién, William? ¿Por una vieja? ¿Te refieres a eso?» «No, claro que no». Intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «Eres confiada. No soy una niña», dijo Eloise con firmeza. «Y estoy agradecida a Ben por su ayuda. Si te molesta, lo siento, pero es tu problema». Se miraron como si fueran desconocidos. Finalmente, William suspiró. «Lo siento, he trabajado demasiado. ¿Nos vamos a casa?»
Se quedaron en silencio de camino a casa. William la miraba de vez en cuando, pero Eloise se quedaba mirando por la ventanilla, pensando en cuánto tiempo hacía que no tenían una conversación de verdad. A la semana siguiente, Ben no fue a la tienda, y Eloise sintió un extraño vacío. Se había acostumbrado a sus visitas matutinas, a sus conversaciones, a la sensación de que alguien se interesaba de verdad por lo que ella hacía y sentía. William, en cambio, se volvió más atento. Llamaba durante el día, volvía antes a casa, incluso le propuso ir al teatro el fin de semana. Esto debería haber complacido a Eloise, pero sintió algo artificial en su repentina preocupación. El martes, encontró un sobre en el buzón de la tienda con un aviso de aumento de la prima del seguro. Según los documentos, la compañía de seguros había reevaluado los riesgos debido a la antigüedad del edificio e incluido coberturas adicionales, lo que casi duplicaba el coste del seguro. Eloise se quedó sentada mirando las cifras y preguntándose cómo iba a poder pagar esa cantidad todos los meses. La tienda le reportaba unos ingresos modestos pero constantes. ¿Malas noticias?, sonó una voz familiar desde la puerta. Levantó la vista y vio a Ben. «Hola». Su corazón dio un vuelco por alguna razón. «Hacía tiempo que no te veía. Pensé en darte un poco de espacio». Se acercó. «Después de la escena con tu marido». «Lo siento». Eloise suspiró. «No sé qué le pasó». «Creo que lo sé», dijo Ben en voz baja. «Está preocupado por ti. Es normal». Eloise le mostró la carta. «Ahora tengo un nuevo problema. Mi seguro casi se ha duplicado. No sé qué hacer». Ben miró atentamente los documentos. «Son tonterías. Han incluido coberturas que no necesitas y han sobreestimado los riesgos. Conozco a un buen asesor de seguros que puede ayudarte a renegociar las condiciones». «¿De verdad?». Sus ojos brillaron de esperanza. «Eso sería estupendo. Dame tus datos y concertaré una cita», le ofreció Ben. «O puedo dejar que te llame él». «Prefiero que me llame él», decidió Eloise. «No quiero crear ningún malentendido». Ben lo entendió. «Por supuesto, le daré tu número». Al día siguiente, Eloise recibió una llamada de Robert Jones, un asesor de seguros. Era muy competente, se ocupó rápidamente de su problema y prometió organizar una revisión de las condiciones del seguro. 3 días después, recibió un nuevo contrato con una prima aún más baja que la que había estado pagando. Eloise llamó a Ben para darle las gracias. «Esto es increíble», dijo cuando él contestó. «El pago de mi seguro ha bajado un 20%. Robert es el mejor», dijo Ben sonriendo. «Me alegro de que todo haya salido bien. Quiero darle las gracias. ¿Qué tal si cenamos?». La pregunta surgió casi involuntariamente. Se hizo el silencio al otro lado. «No estoy seguro de que sea una buena idea», respondió finalmente Ben, dada la reacción de William. «Está de viaje de negocios durante 3 días», explicó Eloise, sorprendida de su propia persistencia. «Solo quiero darle las gracias por su ayuda». «De acuerdo», aceptó Ben tras una pausa. «Pero esta vez te invito yo». Acordaron reunirse en un pequeño restaurante italiano a las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de vecinos y amigos. Eloise eligió su ropa con sumo cuidado. No demasiado sofisticada, pero lo bastante elegante. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. La cena fue mágica. Ben habló de sus viajes, de la asombrosa arquitectura de distintas ciudades y de sus proyectos. Eloise escuchaba, fascinada no solo por sus historias, sino también por su forma de hablar, con pasión, entusiasmo y sinceridad. «¿Qué te llevó a la floristería?», le preguntó Ben cuando sirvieron el postre. «¿Era un sueño que tenías desde hacía mucho tiempo?». «Sí», sonrió Eloise al recordarlo. «Mi abuela tenía un jardín increíble. Solía pasar allí todos los veranos, ayudándola a cuidar las plantas. Me enseñó a amar las flores, a entender su lenguaje». «¿El lenguaje de las flores?», se interesa Ben. «Cada flor simboliza algo», explica Eloise. «Por ejemplo, una rosa roja significa pasión, una rosa blanca significa pureza, una rosa amarilla significa amistad o celos, según el contexto». «¿Y qué flor simboliza un nuevo comienzo?», preguntó Ben en voz baja, mirándola a los ojos. Eloise sintió que el corazón le latía más deprisa. «La campanilla de invierno». Se abría paso entre la nieve, anunciando la llegada de la primavera y nuevas posibilidades. «Es preciosa».
Ben le cogió la mano y se la apretó suavemente. Ella quiso replicar, pero en ese momento vio una figura familiar que entraba en el restaurante. William, su marido, que debía estar en Manchester, se dirigía a una mesa en el rincón más alejado, donde le esperaba una joven. Eloise se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. ¿Pasa algo?, preguntó Ben preocupado. Mi marido, susurró ella sin apartar la mirada. Está allí, con una mujer. Ben se volvió, siguiendo su mirada, y su rostro cambió. Por un momento, Eloise creyó ver no sorpresa, sino... ¿ansiedad? ¿Estás segura de que es él?, preguntó Ben, volviéndose hacia ella. Absolutamente, le temblaba la voz. Se suponía que tenía que estar en Manchester el viernes. Quizá haya una explicación sencilla. Intentó tranquilizarla Ben, pero Eloise ya se estaba levantando. Tengo que averiguarlo, dijo con firmeza. Eloise, ahora no. Ben la agarró del brazo. Solo creará una escena en un lugar público. Piénsalo bien. Ella vaciló. Ben tenía razón. Sería humillante montar una escena en un restaurante. Entonces le esperaré en casa. Decidió finalmente. Y hablaremos largo y tendido. Yo te llevaré. Se ofreció Ben, pagando la cena. De camino a casa, Eloise permaneció en silencio, sintiendo diferentes emociones que luchaban en su interior. Rabia, dolor, decepción, pero extrañamente no sorpresa. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que algo iba mal, pero no hubiera querido admitirlo. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Ben con cautela cuando se detuvo frente a su casa. No lo sé, admitió Eloise con sinceridad. Necesito tiempo para pensar. ¿Quieres que me quede contigo?, le ofreció. No, negó con la cabeza. Eso solo complicaría las cosas. Gracias por la cena, Ben. Y por todo. Llámame si necesitas algo. Escribió su número en la servilleta. Cuando quieras. Eloise asintió, cogió la servilleta y salió del coche. En la casa, subió directamente al dormitorio y cogió la maleta de William, la que supuestamente se había llevado a Manchester. Estaba vacía, perfectamente escondida en el armario. Sentada en la cama, Eloise por fin dejó correr las lágrimas. No lloraba tanto por la traición. Desde hacía tiempo sentía que su matrimonio se había convertido en un cascarón vacío, como por las mentiras, por los años pasados en una relación que hacía tiempo que había perdido su esencia. Hacia medianoche, oyó abrirse la puerta principal. Enjugándose las lágrimas, Eloise bajó las escaleras, donde William se servía un whisky. «Ah, estás despierta», le dijo, aparentemente sin darse cuenta de que ella lo sabía. «¿Qué tal Manchester?», preguntó Eloise en voz baja. «Agotador». William dio un sorbo a su whisky. Reuniones interminables, discusiones. ¿Es buena la comida italiana?, se le enfrió la voz. William se quedó helado con el vaso a medio camino de la boca. «¿De qué estás hablando? Te he visto hoy. En Bella Italia». Eloise lo miró fijamente a los ojos. Con una joven, muy atractiva. William dejó el vaso y su rostro cambió. «¿Me estás siguiendo?». «No», contestó Eloise, sorprendida por su reacción. «Estaba allí por casualidad, con Ben». «¿Con Ben?». William cambió bruscamente de tono. «¿Así que ahora estáis saliendo?». «No cambies de tema», dijo ella con firmeza. «¿Quién es ella? ¿Y por qué me mentiste sobre el viaje de negocios?». William se pasó una mano por el pelo. «No es lo que piensas, Eloise. Es solo una colega, una clienta. Estábamos discutiendo un caso. ¿En un restaurante? ¿Por la noche? ¿Y para eso tuviste que mentir sobre un viaje de negocios?». Eloise negó con la cabeza. «No insultes mi inteligencia, William. ¿Y tú y tu arquitecto?», preguntó de repente con brusquedad. «¿Debería preocuparme? No es así», respondió Eloise, aunque no estaba segura de hasta qué punto era cierto. «Solo somos amigos. Me está ayudando». «Ah, sí, ayuda», resopló William. «Arregla el tejado, se ocupa de tu seguro, te lleva a cenar. Es muy conveniente, ¿no? Al menos es sincero conmigo», replicó Eloise, «y ayuda cuando hace falta». William levantó la voz. «Te quiere, Eloise. ¿No te das cuenta? ¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Todavía me quieres a mí, William? ¿O solo a esa joven del restaurante?». Se hizo un gran silencio. William apartó la mirada, incapaz de encontrar una respuesta. «Creía que éramos felices», continuó Eloise,
o al menos que estábamos satisfechos con nuestras vidas. Pero ahora ya ni siquiera estoy segura de conocerte. La gente cambia, respondió por fin William. 27 años es mucho tiempo. ¿Así que vas a confesar? ¿Tienes una aventura? William bebió otro trago. No es tan sencillo, Eloise. La vida es complicada, y las relaciones aún más. La respuesta sencilla es sí o no, insistió ella. ¿Y qué hay de ti y Ben? William evitó de nuevo responder. ¿Estás segura de que no hay nada entre vosotros? Eloise sintió que la ira crecía en su interior. No te he engañado, William, jamás. Pero ahora no estoy segura de poder decir lo mismo de ti. Quizá los dos necesitemos tiempo para pensar. William se volvió hacia la ventana. En nosotros, en el futuro. Tal vez. Asintió Eloise, sintiendo un extraño vacío en su interior. Aquella noche durmió poco, pensando en su vida, en William, en Ben. Sentía que estaba al borde de cambios importantes, pero no sabía si estaba preparada para ellos o no. A la mañana siguiente, cuando entró en la cocina, William ya estaba allí, preparando café. He estado pensando, empezó él en tono tranquilo, y quiero pedirte disculpas. Te mereces la verdad. Eloise esperó en silencio. No estaba de viaje de negocios, admitió William. En realidad había quedado con un colega, pero no es lo que piensas. No hay nada entre nosotros. Entonces, ¿por qué la mentira? Preguntó Eloise. Porque sabía que te harías una idea equivocada, dijo él, acercándose un poco más. Olivia es mi abogada en prácticas. Estamos preparando un caso complicado, pero no quería llevarme el trabajo a casa. Así que se me ocurrió la idea de un viaje de negocios. Eloise no sabía si creerle o no. Algo en su explicación parecía... La explicación de William sobre Olivia, la abogada en prácticas, inquietaba a Eloise. Sonaba plausible, pero algo le decía que no era toda la verdad. A lo largo de los días siguientes, empezó a fijarse en pequeños detalles que antes había ignorado. Como William siempre se apartaba para contestar al teléfono, con qué rapidez guardaba el teléfono cuando ella entraba en la habitación. Era miércoles, una semana después del incidente del restaurante. Eloise estaba junto a la ventana, arreglando nuevas orquídeas, cuando vio a Ben cruzando la calle con 2 tazas de café. «Pensé que te vendría bien una dosis de cafeína por la mañana», le dijo al entrar en la tienda. «¿Cómo estás? ¿Sinceramente?» «Sinceramente, no lo sé. Todo se ha vuelto tan... confuso. ¿Quieres que hablemos?», le preguntó Ben. Sus ojos irradiaban auténtica simpatía. Ella le contó su conversación con William, su explicación sobre Olivia. «¿Y tú le crees?», preguntó Ben con cautela. «No estoy segura». Eloise dejó el café. «Lógicamente, tiene sentido. Pero algo no cuadra. Confía en tu intuición», le aconsejó Ben en voz baja. «Normalmente no nos miente. ¿Sabes qué es lo gracioso?». Eloise sonrió con amargura. «No para de acusarme de estar contigo. Es como si estuviera creando una cortina de humo para desviar la atención de sus actos». Ben se quedó en silencio, mirando por la ventana, y luego se volvió hacia ella. «Siento algo por ti, Eloise», dijo Ben en voz baja. «Algo más que amistad. Y creo que tú también lo sientes». Aquella noche, cuando Eloise volvió a casa, encontró a William de un humor inusualmente bueno. Había preparado la cena, abierto una botella de buen vino e incluso encendido velas. «¿Qué se celebra?», preguntó ella con cautela al sentarse a la mesa. «¿De verdad necesito una excusa para hacer feliz a mi mujer?». William sonrió mientras servía el vino. «Acabo de darme cuenta de que últimamente nos he descuidado. Quiero compensarlo». Después de cenar, William dejó el teléfono sobre la mesa y fue al baño. Cuando la pantalla se iluminó con un mensaje entrante, Eloise no pudo evitar sonreír. El mensaje era de un contacto guardado como «BK». ¿Va todo según lo previsto? ¿Sospecha algo? A Eloise se le encogió el corazón. «BK, Ben Clark». Con dedos temblorosos, desbloqueó el teléfono de William. Su contraseña siempre había sido la fecha de su boda, y abrió los mensajes. Lo que vio le heló la sangre. «William, tu plan está funcionando. Confía plenamente en ti». «BK, sigue haciéndote el celoso. Ella necesita pensar que se ha decidido». William, «¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Olivia se está impacientando». «BK, unas semanas más.
Necesito que confíe plenamente en mí, entonces tendré acceso a todo. William. Asegúrate de que no se entere de nuestro plan. Lo arruinará todo. Becca. No te preocupes, soy un profesional. Cree que estoy enamorado de ella, el viejo tonto. Eloise sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Un viejo loco? ¿Un plan? ¿Ben y William se conocían? ¿Habían trabajado juntos? Colgó rápidamente el teléfono cuando oyó a William salir del cuarto de baño. Su mente analizó frenéticamente lo que había leído. No podía ser verdad. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó William, notando su rostro pálido. Parece como si hubieras visto un fantasma. Estoy bien, intentó sonreír Eloise. Solo estoy cansada. Ha sido un día muy largo. Al día siguiente, cuando se encontró con Ben en la tienda, Eloise decidió pasar a la acción. He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana, dijo mientras le servía una taza de té. En lo que dijiste sobre nosotros. ¿Y? ¿A qué conclusiones has llegado? Tal vez tengas razón. Eloise le miró fijamente a los ojos, buscando el menor signo de falsedad. Tal vez he vivido demasiado tiempo en el pasado. Quizá haya llegado el momento de pensar en mí misma. Me alegra oírlo, Eloise. Sabía que sentías lo mismo. Pero tenemos que tener cuidado, añadió. William no es de los que se desprenden fácilmente de lo que cree que es suyo. No te preocupes. Ben le apretó las manos. Puedo protegerte, de cualquier cosa. Eloise volvió a ver aquella mirada, un brillo rápido y casi imperceptible en sus ojos, que ahora podía descifrar como petulancia. El viejo loco le había creído, su plan estaba funcionando. Me gustaría reunirme contigo esta noche, dijo ella, para hablar sobre el futuro. Claro, aceptó Ben. ¿Dónde y cuándo? ¿En el parque junto al lago, a las 8? Sugirió Eloise. Es tranquilo y nadie nos verá. Tras una llamada telefónica a Laura, que confirmó la existencia de Olivia Parker, la joven abogada que trabajaba con William, y mencionó los cambios en el testamento y la póliza de seguros, Eloise estaba lista para reunirse con Ben. A las 8 en punto, Ben llegó al parque con un ramo de sus frisias favoritas. Tras unos minutos de conversación, Eloise fue al grano. Antes de seguir adelante, me gustaría saber la verdad, Ben. ¿La verdad? Pareció sorprendido. ¿Sobre qué? Vi los mensajes, Ben, dijo Eloise en voz baja. Entre William y tú. Sobre el plan. Sobre cómo tenías que ganarte mi confianza. De cómo soy una vieja tonta por creer que estás enamorado de ella. La expresión de Ben cambió. La máscara de buen amigo y amante potencial se desvaneció, revelando algo frío y calculador. ¿Así que has estado espiando a tu marido? No es un buen comportamiento para una esposa fiel. No cambies de tema. Eloise no apartó la mirada. Quiero saber la verdad. ¿De verdad quieres saberla? De acuerdo. Tu marido está enamorado de Olivia, pero hay un problema. Tú. 27 años de matrimonio, una propiedad conjunta. ¿Y por eso te contrató para seducirme? Eloise podía sentir la ira y el dolor luchando en su interior. No exactamente. Ben se encogió de hombros. Tenía que ganarme tu confianza para que cambiaras algunos documentos financieros. William necesita acceder a tu póliza de seguros y a algunas de tus cuentas. Sus palabras golpearon a Eloise más fuerte de lo que esperaba, pero mantuvo su dignidad y se levantó. Gracias por tu sinceridad. Al menos ahora sé con quién estoy tratando. ¿Y tú, qué vas a hacer? Ben también se levantó, su postura amenazadora. Todo el mundo sabe que estás enamorado de mí. Puede que lo esté, pero ahora estoy despierta. Y no soy la mujer vulnerable que tú y William creéis que soy. Cuando Eloise volvió a casa, fingió que nada había cambiado. Pero cuando fue al baño, llamó a Laura. Necesito un buen abogado. Y no del bufete de William. La traición de 2 hombres había cambiado a Eloise. Ahora se estaba preparando para su propio juego. Y tenía la intención de ganar. Eloise pasó la noche en vela pensando en sus próximos pasos. El abogado que Laura le había recomendado aceptó reunirse con ella al día siguiente. Pero antes, tenía que verse cara a cara con William. No podía seguir viviendo esa mentira. Por la mañana, Eloise no fue a la tienda, sino que llamó a su ayudante y le pidió que abriera la tienda. Cuando William bajó a la cocina, ella ya le estaba esperando con el café preparado y la mirada seria. «Tenemos que hablar», dijo Eloise con calma,
cuando su marido entró en la habitación. William la miró sorprendido. ¿Ocurre algo? ¿No has ido a la tienda? Lo sé todo, William. Su voz era tranquila pero firme. Sobre ti y Ben. Sobre vuestro plan. William se quedó inmóvil un instante y luego trató de fingir sorpresa. ¿De qué plan estás hablando? ¡Qué tontería! He visto tus mensajes. Eloise lo miró directamente a los ojos, sobre cómo Ben debía ganarse mi confianza, sobre el viejo loco que creía estar enamorado de ella, sobre el acceso a mis finanzas. William guardó silencio unos segundos y luego su rostro cambió. La máscara de marido preocupado se desvaneció, revelando un frío cálculo. No deberías haber revisado mi teléfono, Eloise, y tú no deberías haberme engañado, replicó ella. 27 años, William. ¿No significan nada? Él suspiró y se sentó a la mesa. Claro que sí, pero la gente cambia. Yo he cambiado, tú has cambiado. ¿Y por eso decidiste contratar a un hombre para jugar con mis sentimientos? Eloise sonaba dolida. ¿Para hacerme vulnerable y manipularme? Era la forma más fácil. Habló William como si estuviera hablando de un contrato comercial. Ben es un profesional. Sabe cómo ganarse la confianza. Y tú eras el blanco perfecto. Solitaria, insegura, ansiosa de atención. ¿Y querías tener acceso a mis finanzas? Eloise contuvo las lágrimas. ¿Eso es todo lo que querías? No solo. William tomó el café que ella había preparado, pero no se lo bebió. Quería el divorcio. Con mis condiciones. Y para eso necesitaba que parecieras inestable. ¿Inestable? Eloise no podía creer lo que oía. Sí, la miró casi con lástima. Una mujer de tu edad enamorándose de repente de un joven arquitecto, descuidando sus negocios, tomando decisiones impulsivas. Una imagen perfecta para un juez. Sobre todo si se añaden algunos episodios de histeria. ¿Qué episodios? Eloise se asustó con sus palabras. Oh, estaban por venir. William dejó su taza. Ben planeaba hacerte sufrir un ataque de nervios. Hacerte representar una escena de traición. Hacerte montar una escena en un lugar público. Ya sabes cómo van estas cosas. Eloise sintió que su cuerpo temblaba de rabia y asco. ¿Todo esto por la joven Olivia? ¿Por una nueva vida? No solo eso. William se encogió de hombros. Tu negocio, tu póliza de seguros, nuestra casa juntos. Todo eso iba a ser mío. Un nuevo comienzo requiere recursos, Eloise. Eres repugnante, susurró. No te reconozco, porque nunca me conociste de verdad, respondió William con sencillez. Viste lo que quisiste ver. Eloise se levantó, tratando de mantener su dignidad. ¿Y desde cuándo la conoces? ¿A Olivia? Casi un año, respondió William, ya sin ocultar nada. Llegó a nuestro bufete como becaria. Joven, ambiciosa, inteligente, todo lo que siempre he querido. ¿Y Ben? ¿De dónde ha salido? Es un manipulador profesional, casi sonrió William. Trabaja para clientes adinerados, les ayuda a resolver problemas delicados. Olivia lo conoció a través de amigos comunes. Eloise intentó comprender lo que había oído. Todo era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que me eche atrás y te lo dé todo? Eso sería lo más sensato. William la miró fríamente. Porque de lo contrario las cosas se van a poner muy desagradables, Eloise. Tengo pruebas de tus encuentros con Ben, fotografías, testigos. ¿Quién crees que ganará en el juicio? ¿Un abogado de éxito o una esposa traicionada y emocionalmente inestable? ¿Has olvidado que Ben trabajaba para ti? Replicó Eloise. Demuéstralo. Se encogió de hombros William. Tu palabra contra la mía. Y contra la palabra de Ben, que, créeme, negará cualquier conspiración. Es un profesional, Eloise. Y tú no eres más que una mujer solitaria en busca de atención. Eloise sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. Te equivocas si crees que voy a rendirme. Sé que lucharás. Dio un sorbo de café. Pero perderás. No tienes dinero, ni contactos, ni pruebas. Y yo lo tengo todo. Eloise miró en silencio al hombre al que había considerado su compañero y su apoyo durante casi 3 décadas. Ahora se sentaba frente a ella un hombre completamente extraño y frío. «No me dejas otra opción», dijo finalmente mientras salía de la cocina. «Al contrario, Eloise», le contestó William.
Te doy a elegir, un divorcio fácil y rápido según mis condiciones, o una batalla larga y dolorosa que vas a perder de todos modos. Eloise subió a su dormitorio y metió las pocas cosas que necesitaba en una pequeña maleta. Sus pensamientos eran un caos, pero de una cosa estaba segura: no podía quedarse en esta casa ni un momento más. Mientras bajaba las escaleras, oyó a William hablando con alguien por teléfono. «Ella lo sabe», dijo en voz baja. «Sí, encontró el mensaje». «No, no te preocupes, no puede demostrar nada. Quédate con la historia de que no os conocéis. Es su palabra contra la nuestra». Eloise pasó tranquilamente por delante de la cocina, pero William se fijó en ella. «¿A dónde vas?», le preguntó tapándose el teléfono con la mano. «Fuera de aquí», respondió ella con sencillez. «No olvides que esta noche tenemos una reunión con Ben». William la miró con una fría sonrisa. «Se muere de ganas de verte». Eloise se dio cuenta de que la estaba poniendo a prueba, comprobando si tenía fuerzas para continuar el juego. «Estaré allí», contestó, decidiendo no mostrar sus cartas antes de tiempo. «En el loto azul a las 8, como acordamos». William puso cara de sorpresa. Estaba claro que no se esperaba una respuesta así. «Estupendo», dijo finalmente. «No llegues tarde». Al salir de la casa, Eloise respiró profundamente el aire fresco. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza, pero se sentía extrañamente aliviada. Al menos ahora sabía la verdad, y sabía lo que tenía que hacer. En lugar de ir a la tienda, Eloise se dirigió al despacho de la abogada que Laura le había recomendado. Martha Henderson, una antigua compañera de Nick, tenía fama de ser una abogada de familia dura pero honesta. «Tu marido es un abogado poderoso, tiene pruebas de tu supuesta infidelidad y ya está sentando las bases para tacharte de inestable emocionalmente». «Entiendo», asintió Eloise. «Pero tengo algo que él nos espera». Martha parecía interesada. «Una grabación de nuestra conversación de esta mañana». Eloise sacó una pequeña grabadora del bolso. «Me imaginé que podría negarlo, así que la grabé». Martha pulsó el botón de reproducción y la habitación se llenó con la voz de William, confesando fríamente su plan. «Esto lo cambia todo», sonrió la abogada, «pero no te relajes. William luchará. Y Ben también». «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Eloise. «En primer lugar, tienes que protegerte a ti misma y a tus bienes», respondió Martha. «Prepararé la demanda de divorcio y todo lo que necesites hoy mismo. Pero hay un problema. ¿Tienes acceso a todos tus documentos financieros? La mayoría están en la caja fuerte de casa», suspiró Eloise. «No me los llevé cuando me fui». «Necesitamos esos documentos», dijo Martha con firmeza. «Sin ellos será mucho más difícil. Pero ¿cómo puedo conseguirlos?». William se levantó. Martha se lo pensó. «¿William dijo que te reunirías con él y Ben esta noche?». «Sí, a las 8. Esta podría ser nuestra oportunidad». Martha empezó a escribir algo. «Mientras ambos están en el restaurante, tendrás la oportunidad de ir a casa y conseguir lo que necesitas. Pero necesitarás ayuda». «Laura», dijo Eloise inmediatamente, «hará lo que sea para ayudar». «Bien», asintió Martha. «Ahora lo más importante es que sigas jugando. William y Ben no deben darse cuenta de que os estáis preparando para contraatacar. Finge estar confusa, asustada, incluso un poco inestable. Así es exactamente como quieren que parezcas». «No estoy segura de poder», admitió Eloise, «después de todo lo que he aprendido. Eres más fuerte de lo que crees». Martha la miró directamente a los ojos. «Y tienes una ventaja. Ellos creen que eres débil. Aprovéchala». Eloise asintió, sintiendo que su determinación crecía en su interior. Ya no era una víctima, era una luchadora. Después de reunirse con Martha, Eloise se dirigió a la tienda. Tenía que respetar su horario habitual para no levantar sospechas, pero cuando entró en la tienda, vio a Ben hablando con su ayudante. «Ahí estás», sonrió al verla. «Me estaba preocupando». Eloise forzó una sonrisa, recordando el consejo de Martha. «Lo siento, tenía unos asuntos personales». Ben se acercó, sonando preocupado, pero manteniendo los ojos fríos. «Pareces disgustada. William y yo nos hemos peleado», dijo ella apartando la mirada para ocultar las lágrimas. «No sé qué hacer». Ben le pasó el brazo por los hombros y a Eloise le costó un gran esfuerzo no retroceder ante su contacto.
¿Qué ocurre? Sabe lo nuestro, susurró ella mirándolo asustada. Ha montado una escena, me ha acusado. No tiene pruebas, respondió Ben rápidamente, y Eloise vio cómo le brillaban los ojos. Pero dijo que tenía fotografías. Eloise fingió asombro. ¿Cómo ha podido? Va de farol. Ben le apretó los hombros un poco más de lo necesario. Confía en mí, Eloise. No dejaré que te haga daño. Quiere que quedemos los dos esta noche, continuó ella, fingiendo confusión. En el Loto Azul a las 8. ¿Y tú aceptaste? Ben parecía sorprendido. No sabía qué otra cosa hacer, dijo Eloise como para justificarse. Iremos juntos, decidió Ben. No te preocupes, estaré contigo. William no podrá intimidarnos. Cuando se marchó, prometiendo reunirse con ella en el restaurante, Eloise sintió que su cuerpo se relajaba por fin. Su juego había funcionado. Ben creía que estaba asustada y confusa. Ahora era el momento de seguir con el plan. A las 7 de la tarde, Laura esperaba a Eloise en la puerta de la tienda con el coche. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó mientras Eloise se sentaba a su lado. No tengo elección, respondió Eloise. Sin esos documentos no puedo demostrar mis derechos sobre la propiedad. El plan era sencillo. Laura ayudaría a Eloise a entrar en la casa por la puerta trasera, mientras William y Ben la esperaban en el restaurante. Cogerían rápidamente lo que necesitaran y conducirían hasta casa de Martha, que les estaría esperando en su despacho. ¿Y luego qué?, preguntó Laura, deteniéndose a una manzana de distancia. No puedes desaparecer sin más. Te estarán buscando. Me presentaré en el restaurante, respondió Eloise. Llegaré un poco tarde. Fingiré que sigo asustada y confusa. Dejaré que crean que tienen el control. Laura negó con la cabeza. No es seguro, Eloise. Podrían sospechar algo. Por eso tengo que estar allí, insistió Eloise. Si no voy, sabrán que algo va mal, y necesito tiempo para preparar mi defensa. Entrar en la casa fue más fácil de lo que esperaban. William, seguro de su victoria, ni siquiera había cambiado sus costumbres. La llave de repuesto seguía bajo la maceta de geranios, como de costumbre. En el despacho, Eloise abrió rápidamente la caja fuerte. La contraseña era la fecha de cumpleaños de su hijo, y sacó todos los documentos importantes: pólizas de seguros, extractos bancarios y las escrituras de la tienda. ¡Mira!, gritó de repente Laura, mirando por encima de la mesa de William. Tenía en la mano una carpeta con la inscripción «Eloise, divorcio». Dentro había fotografías de Eloise y Ben, en el parque, fuera de la tienda, en un restaurante. En algunas de ellas, Ben la abrazaba o le cogía la mano, gestos inocentes que parecían íntimos en su contexto. Estaba preparándose, susurró Eloise hojeando la carpeta. Aquí está todo: informes de investigadores privados, testimonios de testigos oculares, incluso mi historial médico sobre los antidepresivos que tomo desde que murió mi padre. Quería destruirte. Laura parecía conmocionada. Cojámoslo todo. Cuando estaban a punto de marcharse, Eloise se fijó en otra carpeta que había sobre la mesa, esta con el logotipo del bufete de abogados de William. En su interior encontró documentos que le encogieron el corazón: una solicitud para ser declarada mentalmente incompetente, documentos preparados para transferir todos sus bienes a la gestión de William, incluso una solicitud judicial para un examen psiquiátrico obligatorio. «Dios mío», susurró Eloise, mostrándole a Laura lo que había encontrado. No solo iba a divorciarse de mí, iba a declararme enferma mental y a quedarse con todo. Tenemos que ir a ver a Martha inmediatamente, decidió Laura. Esto ya no es solo un divorcio, esto es criminal. Salieron rápidamente de la casa, sin darse cuenta de que una pequeña cámara en un rincón del estudio había grabado todo lo que hacían. En el coche, Eloise llamó a Martha y le contó lo que había encontrado. La abogada les dijo que fueran inmediatamente al despacho, donde esperaría con un notario para registrar oficialmente las pruebas. ¿Y el restaurante?, preguntó Laura. ¿Aún vais a ir allí? Eloise se lo pensó. El plan había sido presentarse en el restaurante y continuar el juego, pero ahora que sabía lo peligrosas que eran las intenciones de William, si no voy, se darán cuenta de que sé más de lo que digo. Nos dará una ventaja, el elemento sorpresa. Es demasiado arriesgado, discrepó Laura. ¿Podrían intentar... qué?
¿Secuestrarme en medio de un restaurante concurrido? Eloise intentó sonreír. Tendré cuidado, haré mi papel y luego diré que estoy enferma y me iré. Laura detuvo el coche frente al despacho de Martha. Prométeme que tendrás cuidado, y llámame en cuanto acabe, te lo prometo. Eloise abrazó a su amiga. Gracias por todo. Una hora después, tras dejar los documentos a Martha y discutir el plan de acción, Eloise pidió un taxi al Loto Azul. Llegaba casi 40 minutos tarde, lo suficiente para poner nerviosos a William y Ben, pero no para hacerles sospechar de un truco. Al entrar en el restaurante, Eloise sintió que el corazón le latía con fuerza por el miedo y la adrenalina. Pero ya no era la mujer ingenua que ellos creían. Conocía su plan y estaba dispuesta a luchar. William y Ben estaban sentados en una mesa en la esquina más alejada del restaurante, ambos con caras tensas. Cuando la vieron, intercambiaron miradas rápidas que Eloise ahora podía interpretar correctamente. Estaban sorprendidos de que hubiera venido después de todo. «Siento llegar tarde», dijo sentándose a la mesa. «Necesitaba algo de tiempo». Empezábamos a preocuparnos. William sonrió con fuerza. «Pensábamos que habías cambiado de opinión». ¿Por qué iba a cambiar de opinión? Eloise se hizo la ingenua. «Queríais hablar, y yo estoy aquí». Ben y William volvieron a intercambiar miradas. «Eloise, Ben y yo hemos hablado de la situación», empezó William en tono serio, «y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para todos es un divorcio rápido y amistoso». «Con sus condiciones, claro». Eloise no pudo evitar reírse. «En condiciones justas para todos». Intervino Ben, mirándola con fingida simpatía. «Eloise, comprendemos que en estos momentos estés bajo tensión emocional, pero créeme, solo queremos lo mejor para ti». «¿Qué es lo mejor?», repitió Eloise, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «¿Cómo internarme en un psiquiátrico? ¿Cómo puede ser eso lo mejor para mí?» William dejó bruscamente el vaso sobre la mesa. «¿De qué estás hablando?» «Sé lo del expediente, William», dijo Eloise en voz baja. «Lo de la solicitud de evaluación psiquiátrica. La petición de declararme incompetente para ser juzgado». El rostro de William cambió. La máscara de amabilidad se desvaneció, revelando una fría furia. «¿Estuviste en mi despacho? Eso ya no importa». Eloise se enderezó en su silla. «Lo que importa es que conozco tu plan, y no funcionará. Eloise, estás exagerando». Ben intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. «Basta, Ben». Eloise lo miró con disgusto. «Se acabó el juego. Sé que trabajas para William. Sé que todo esto estaba planeado para volverme psicológicamente inestable antes del divorcio. Las manipulaciones, las mentiras, los encuentros, Paul Days, todo formaba parte del plan». William y Ben intercambiaron miradas y luego William suspiró. «¿Qué quieres, Eloise? ¿Dinero? ¿Cuánto?» «Quiero justicia», respondió ella con firmeza, «y la obtendré. Mañana a las 10 mi abogado presentará la demanda de divorcio. Y créeme, William, no será el divorcio amistoso que esperabas». Ben se levantó de repente. «No sabes con quién te estás metiendo, Eloise. Esto no acabará bien para ti. ¿Es una amenaza?» Ella lo miró sin miedo. Ben se quedó inmóvil y William la miró fijamente. «Vas de farol». Eloise sonrió. «Pero que sepas que mi abogado tiene una copia de nuestra conversación de esta mañana, así como copias de todos los documentos que tanto te has esforzado en destruirme». Tras el enfrentamiento en el restaurante, la vida de Eloise cambió radicalmente. No volvió a casa, pues Martha le advirtió de que podía ser peligroso. En su lugar, Eloise se mudó temporalmente a un pequeño apartamento situado encima de la tienda que solía alquilar. «No puedes desaparecer sin más», insistió Martha a la mañana siguiente en su despacho. «William intentará utilizarlo en tu contra. Tienes que ser estratégica». Eloise asintió mientras recogía los documentos que habían estado preparando toda la noche. «Entiendo. ¿Y ahora qué?» «Ahora vamos a solicitar el divorcio». Martha consultó su reloj. «El notario estará aquí dentro de media hora. También he contratado a un investigador privado para que reúna más pruebas sobre la aventura de William con Olivia y su conspiración con Ben». «¿Crees que los registros telefónicos no son suficientes?», preguntó Eloise. «Son importantes, pero William intentará impugnarlos», explicó Martha. «Necesitamos más para que el juez pueda ver el panorama completo de la conspiración». Eloise sintió una extraña mezcla de emociones.
el dolor de la traición mezclado con determinación e incluso algo de alivio. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre, capaz de tomar sus propias decisiones. Una hora más tarde, la petición de divorcio se registró oficialmente y William recibió una notificación oficial. A mediodía, llamó a Eloise. «Menuda farsa, Eloise». La voz de William sonaba tranquila, pero ella conocía bien el tono. Apenas estaba conteniendo su ira. «Esto no es una pelea, William», replicó ella con calma. «Es una defensa de mis derechos». «¿Derechos?», resopló él. «¿Qué derechos? Todo lo que tienes, lo conseguiste gracias a mí, incluso tu preciosa tienda que te ayudé a abrir. Con el dinero que me dejó mi abuela», le recordó Eloise, «y he devuelto hasta el último céntimo que invertí en el negocio». «Qué noble», dijo él, con un sarcasmo casi tangible. «Piénsalo otra vez, Eloise. Puedo destruirte en los tribunales. Será mejor que aceptes un acuerdo». «¿Un acuerdo?». Ella no pudo evitar una carcajada amarga. «¿Como lo que planeabas con Ben? ¿Enfermarme mentalmente y quedarte con todo? Esas acusaciones son ridículas», reanudó William su tono de abogado, «y completamente incomprobables». «Ya veremos», dijo Eloise con sencillez. «Mi abogado opina lo contrario». «¿Quién es tu abogado?», preguntó de repente. «¿Uno de los perdedores locales?». «Martha Henderson». Eloise disfrutó del silencio momentáneo al otro lado de la línea. Martha era conocida por su dureza en los casos de divorcio y tenía fama de ser una abogada a la que temían los maridos infieles. «Estás cometiendo un grave error», dijo finalmente William. «Última oportunidad, Eloise. Vuelve a casa y lo solucionaremos». «Mi casa ya no está contigo», replicó ella. «Todas las conversaciones posteriores serán a través de nuestros abogados». Después de la llamada, a Eloise le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Era la primera vez en años que se enfrentaba a William y se sentía bien. Los días siguientes se convirtieron en un auténtico torbellino de acontecimientos. Martha fue extremadamente eficaz. Reunió testimonios de vecinos que habían visto a William reunirse con Ben mucho antes de que éste apareciera a Ochoa's en la tienda de Eloise. Obtuvo extractos financieros que mostraban pagos sospechosos de la empresa de William a una cuenta vinculada a Ben. Y trajo a un experto en psicología que declaró por escrito que las conversaciones grabadas entre William y Eloise mostraban indicios de escritura fantasma y manipulación psicológica. Pero el descubrimiento más importante fueron los documentos que demostraban que William había cambiado en secreto el beneficiario de su póliza de seguros conjunta, para que en caso de fallecimiento de ella, él recibiera todo el dinero. «Esto no es solo un divorcio complicado», dijo Martha mostrando los documentos. «Roza el delito. Tenemos suficiente para defendernos en los tribunales». Eloise se dedicó a dos cosas: llevar la tienda y reunir pruebas. Se reunió con clientes que la habían visto con Ben y podían dar fe de su atención obsesiva. Encontró a un camarero de una cafetería que recordaba que Ben se había reunido allí con William varias veces antes de que éste entrara a Weichao en su tienda. Incluso localizó a un antiguo cliente que accedió a testificar de forma anónima sobre sus métodos de trabajo como ingeniero social para clientes adinerados. William no se quedó de brazos cruzados. Primero intentó intimidar a Eloise con amenazas legales, enviándole cartas en las que le exigía que dejara de buzzer su nombre. Cuando eso no funcionó, pasó a acciones más activas. De repente, la tienda empezó a tener problemas con los proveedores, el banco bloqueó Promtao su cuenta comercial e incluso su casero empezó a hablar repentinamente de subir el alquiler. «Utiliza sus contactos para presionarte económicamente», explicó Martha cuando Eloise le habló de estos problemas. «¿Bien?», se sorprendió Eloise. «Por supuesto», sonrió la abogada. «Cada acción suya es una prueba más de sus intenciones deshonestas. Se está cavando su propia fosa». Una tarde, mientras Eloise cerraba la tienda, Ben se le acercó. «Tenemos que hablar», le dijo en voz baja, mirando a su alrededor. «No hay nada de qué hablar», dijo Eloise, preparándose para marcharse rápidamente. «Es importante». Ben parecía preocupado, incluso asustado. «William, no es quien dice ser». Eloise lo miró con escepticismo. «¿Viene esto de un mentiroso profesional? Me lo merezco»,
asintió Ben. Pero ahora digo la verdad. William es peligroso, Eloise. No se detendrá ante la presión económica. Algo en su voz la hizo dudar. ¿Qué quieres decir? Ya no trabajo para él. Habló Ben rápidamente, como si temiera ser interrumpido. Abandoné el caso cuando me di cuenta de lo que estaba planeando. Esto no es solo un divorcio, Eloise. Quiere destruirte por completo. ¿Por qué debería creerte? Preguntó ella, que seguía sospechando una trampa. No tienes por qué, respondió Ben. Pero por tu propia seguridad, mira esto. Le entregó una pequeña memoria USB. Contiene grabaciones de nuestras conversaciones con William, incluidas aquellas en las que habla de medidas extremas si fracasan los métodos legales. Eloise dudó, pero cogió la unidad. ¿Por qué me ayudas de repente? Soy un canalla, pero no un criminal, respondió Ben con sencillez. Ten cuidado, Eloise, y no le digas a William que me has visto. Aquella noche, Eloise repasó con Martha los archivos del disco duro. Lo que oyeron conmocionó incluso a la experimentada abogada. William no se limitaba a discutir estrategias y manipulaciones legales. En una de las conversaciones, le preguntó directamente a Ben si conocía a alguien que pudiera provocar un accidente si el caso judicial no salía según lo previsto. «Eso es imposible», susurró Eloise sin dar crédito a lo que oía. «Desgraciadamente, podría». Martha apagó la grabación. «He visto muchos divorcios turbios, pero esto es criminal. ¿Qué hacemos?» Eloise sintió que un frío miedo le recorría la espina dorsal. «En primer lugar, tenemos que mantenerte a salvo», dijo Martha con firmeza. «Mañana iremos a la policía con estas pruebas y pediremos una orden de protección. ¿Y estas grabaciones pueden utilizarse en un juicio?» «Lo dudo». Martha negó con la cabeza. Ben grabó las conversaciones sin conocimiento de William, lo que hace que las pruebas sean inadmisibles. Pero es suficiente para una orden de protección y una investigación policial. Al día siguiente, armada con las nuevas pruebas, Eloise obtuvo una orden de protección temporal contra William. La policía se tomó en serio las posibles amenazas contra su vida, sobre todo teniendo en cuenta los cambios en su póliza de seguros y la posición de William como abogado influyente. Cuando William se enteró de la orden de protección, se dio cuenta de que su plan se venía abajo. A través de su abogado, ofreció a Eloise un acuerdo de conciliación. Renunciaría a su reclamación de la tienda y le daría 50,000 libras de indemnización a cambio de un divorcio rápido y tranquilo. «¿Qué te parece?», le preguntó Martha, entregándole la oferta. «No es un maltrato, y conservarás tu negocio». Eloise lo pensó largo y tendido, sopesando los pros y los contras. Una parte de ella quería justicia, quería que William respondiera de sus actos, pero otra parte de ella solo quería paz y la oportunidad de empezar una nueva vida. «¿Cuánto podemos conseguir si vamos a juicio?», preguntó finalmente. Teniendo en cuenta todas las pruebas y la duración del matrimonio, Martha calculó mentalmente, quizá el doble. Pero va a ser un proceso largo y tedioso, Eloise, público, desordenado, con todos los detalles de tu vida personal. Y si llego a un acuerdo, ¿qué pasará con la investigación de las amenazas? Ese es un asunto aparte, explicó Martha. La policía seguirá investigando independientemente de tu divorcio. Eloise ya ha tomado su decisión. Estoy de acuerdo con el acuerdo, pero con una condición. Debe reconocer públicamente que nuestros problemas no están relacionados con mi inestabilidad mental o mi infidelidad. Eso es razonable, aprobó Martha. Proteger tu reputación es tan importante como el aspecto financiero. 2 meses más tarde, el divorcio estaba ultimado. William, ansioso por acabar con el caso, aceptó todas las condiciones de Eloise, incluida una declaración pública de que ella no era la culpable de la ruptura del matrimonio. La investigación policial sobre las amenazas continuó, pero sin pruebas directas suficientes, era poco probable que William se enfrentara a cargos formales. Sin embargo, la propia investigación tuvo un grave impacto en su reputación. Varios clientes cancelaron sus contratos con él y los socios de su bufete iniciaron una revisión interna de sus acciones. Ben huyó de la ciudad inmediatamente después de que se presentaran las pruebas. Corrió el rumor de que se había trasladado a Escocia y cambiado de nombre por miedo a la venganza de William. Olivia Parker, al enterarse de toda la historia, rompió su relación con William y se trasladó a otro bufete, diciendo que no quería tener nada que ver con un hombre capaz de semejante manipulación.
Una nueva etapa de la vida comenzó para Eloise. Utilizó el dinero del divorcio para ampliar su negocio, abrir una segunda tienda en el centro de la ciudad y contratar a 2 asistentes. Su clientela creció, en parte gracias a la historia de una mujer fuerte que supo resistirse a la manipulación y empezar una nueva vida. Un día de primavera, exactamente un año después del comienzo de esta historia, un joven periodista entró en su tienda. «Señora Baker, ¿puedo hablar con usted para un artículo sobre mujeres que han sabido defender sus derechos?» Eloise sonrió y dejó el ramo de flores en el que estaba trabajando. «Sabe, ahora solo soy Eloise Taylor. He vuelto a mi nombre de soltera. Y sí, me encantaría hablar con usted. Creo que mi historia puede ayudar a otras mujeres en una situación similar». «¿Qué cree que le ayudó a ganar?», le preguntó la periodista, sacando su grabadora. Eloise se lo pensó. «Sabe, William y Ben cometieron un error fatal. Me subestimaron. Me veían como a una vieja tonta, como ellos me llamaban, y no se dieron cuenta de que mi experiencia vital y mi fuerza interior significaban más que todas sus astutas artimañas. Sobreviví a la pérdida de mis padres, crié a mis hijos, construí un negocio, y todo eso me dio una fuerza que ellos simplemente no podían imaginar». ¿Qué consejo tiene para otras mujeres que se enfrentan a situaciones similares? «Cree en ti misma», responde simplemente Eloise. «Incluso cuando todo el mundo a tu alrededor intente convencerte de tu debilidad, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Y nunca dudes en pedir ayuda. Sin mis amigos, sin Marta, no lo habría conseguido. A veces lo más fuerte es admitir que no puedes luchar sola». Cuando la periodista se marchó, Eloise se acercó a un escaparate donde crecían campanillas de invierno en una pequeña maceta, símbolo de un nuevo comienzo. Sonríe al verse reflejada en el cristal. La vida seguía, y ahora sabía con certeza que era lo bastante fuerte como para enfrentarse a lo que le deparara.